Bien, entonces continuamos con la crítica a la interpretación de Darío Strachler acerca del libro del Génesis, que es el primer libro de la Biblia. Y en el primer video yo quise remarcar este error que es típico de la modernidad y que tiene su origen de repente, al menos más claramente, en el luteranismo, en la reforma protestante. En el catolicismo, o mejor dicho, en el cristianismo ortodoxo, es la iglesia, que es columna de la verdad, como la llama la escritura, y la iglesia en su interior conserva esta verdad que después es codificada, reflejada, bajo la inspiración divina en determinados libros, pero que de ninguna manera agotan la riqueza interior de la iglesia, ¿no? Por eso se dice, o nos enseñaban en el seminario, que las fuentes de la revelación son la escritura sagrada, la sagrada Biblia, y la sagrada tradición. Pero la tradición no es que sea algo distinto de la Biblia, sino es el lugar donde la Biblia vive, en la tradición viva, en la memoria viva, en el corazón latiente de la iglesia, ¿no? Y separar y oponer, como hace Darío, el texto a la institución, al menos no es histórico, no es históricamente verdadero, se puede hacer, como todo se puede hacer, todo se puede proponer, pero no es verdadero, ¿no? Y esto va unido a este segundo punto que quiero con ustedes reflexionar en este video, que es acerca de la importancia o no del libro en la vida de los pueblos. Darío dice en algún lugar, lo voy a leer: aunque seas ateo, sos hijo de este libro. ¿Por qué? Porque la cultura judeo-cristiana, dice él, es una cultura literaria. El punto de encuentro entre Dios y el hombre, y los hombres y el pueblo, es el libro. De modo que, querramos o no, consciente o inconscientemente, somos deudores de una cultura literaria. Y por eso, así como en otras culturas, el punto de encuentro entre la divinidad y el pueblo, o entre el pueblo consigo mismo, podía ser, no sé, la música, el arte o qué sé yo. En el caso de la cultura judeo-cristiana, lamentablemente o felizmente, es el libro. Bueno, esto es falso. Esto es absolutamente falso. Es verdad que la cultura moderna, la cultura de la ilustración, ¿no?, que nos determinó a partir del siglo XVIII hasta el día de hoy, es una cultura del libro, de la enciclopedia, del libro, de la instrucción. Pero no era así en la antigüedad judía, ni es así en la Iglesia Católica, en la ortodoxia cristiana. No es así para nada. El libro tiene una importancia fundamental y, sin embargo, si ustedes lo piensan, los libros escritos, por ejemplo, ¿no?, del Nuevo Testamento, fueron escritos 50 o 70 años después de la fundación de la iglesia. Es mucho tiempo, es mucho tiempo. La iglesia no tiene ninguna constitución. Los apóstoles no se apuran a escribir ni reglamentos, ni normativas, ni evangelios. Cronológicamente hablando, después de la resurrección de Cristo, que sucede en el año 33, por determinar una fecha, ¿no?, de nuestra era, y el último evangelio, del de San Juan, pasan unos 70 años. Y sin embargo la iglesia está mejor que nunca. Es la mejor iglesia, la iglesia ideal. Es la iglesia apostólica, acerca de la cual dice
San Lucas, que los cristianos tenían un solo corazón y una sola alma, y no había ningún libro que los uniera. Los unía la caridad, los unía la gracia, los unía la inspiración divina, y compartían sus bienes, y no tenían, repito, ningún libro. Lo mismo sucede en la historia de Israel. ¿Cuánto tarda en redactarse el libro del Génesis? Bien, acerca de esto hay diversas interpretaciones. Yo les puedo comentar la opinión de los especialistas, y entonces toma su origen, si quieren, un punto inicial, en Moisés. ¿Y por qué escribe este libro Moisés? Y hay que ver el motivo por el cual escribe este libro Moisés. Pero lo que es muy interesante es ver los orígenes, la tradición oral que Moisés recibe. Moisés ya es muy posterior en la historia de la revelación divina, ¿no? Pero según dicen los que estudian estas cosas, aunque no hay una opinión unánime, el libro del Génesis termina de ser redactado en su forma actual siglos después, durante el exilio del pueblo en Babilonia, siglos después. Y sin embargo, el pueblo de Israel no sufre ningún tipo de complejo, ni se siente disminuido por no tener aún la redacción definitiva, porque lo que vive, porque este relato vive, es un relato vivo que vive en el corazón de la gente. No es el libro, no somos una cultura del libro. Si quieren hacernos, como dice el padre Castellani en ese poema tan lindo acerca de la Virgen de Luján, ¿no? Acerca del gaucho argentino, que le robaron el corazón, ¿no? Y le dieron un libro triste. Quieren convertirnos, la ilustración, ¿no? Quiere convertirnos no solamente en personas ilustradas, lo cual está muy bien, ¿no? Instruidas, mejor dicho, sino en una cultura del libro, que es una cultura desintegrada, porque lo que vive es el pueblo, es el corazón, lo que late, ¿no? El libro es un instrumento, y en la estructura del pueblo de Israel, el libro es un momento del culto divino. Se lee en la sinagoga, no se lee en las casas. Se lee durante la celebración, es un momento de la celebración, en la celebración de la palabra. Y esa lectura es una lectura pública, en voz alta, acompasada, melódica, ante el pueblo. Es el pueblo que, mediante el lector, recuerda su propia historia. De modo que el libro no es más que una herramienta, y ni siquiera es la principal. Podría no existir el libro, y existiría el pueblo de Israel, como de hecho existió durante muchos siglos, sin libros, o con muy pocos libros. Podrían no existir los evangelios, y existiría la iglesia. Porque la iglesia no está fundada en un libro. La cultura occidental no es una cultura del libro. En definitiva, ninguna cultura es cultura del libro, porque el libro es una realidad secundaria. Y esto quería acentuar. Todo libro es una realidad secundaria, intermedia entre el autor y el destinatario. El autor y el destinatario se comunican mediante un libro. Podrían comunicarse en forma oral o mediante pinturas, como de hecho durante muchos siglos en la iglesia, a falta de libros, se dibujaba en las paredes, en los frescos, las imágenes bíblicas, ¿no? Como podemos ver en la famosa Capilla Sixtina, o en los mosaicos de Ravenna, o en las iglesias orientales, donde no hay libro, pero hay frescos, hay pinturas, donde la gente veía
reflejado en colores lo que los libros cuentan en palabras, ¿sí? La creación, el pecado original, el asesinato de Abel, etcétera, y después las imágenes del Evangelio, ¿no? Por eso los íconos son libros pintados. Es arte, el arte, ¿no? La belleza. Por eso, de nuevo, aquí vemos en esta observación que hace Darío acerca de que somos una cultura literaria, no lo somos. Sí, la literatura es importante, los textos son importantes, pero lo que hace que suceda lo que sucede en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento es la iglesia del Antiguo Testamento, la iglesia del Nuevo Testamento. Y en el centro del culto no está el libro, sino el sacrificio. Hay un acto, una realización cultural, que es en el caso de la Santa Misa, en la Eucaristía. Lo que nos atrae de la Santa Misa no es ni mucho menos el sermón del cura, sino el pan y el vino que tienen para nosotros un sentido trascendente. Y lo que realiza el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento son los sacrificios rituales, ¿no? Es ahí donde se perdonan los pecados, es ahí donde se reconcilia el pueblo con Dios. Lo que pasa es que a partir, digo, de la Reforma Protestante, el libro empieza a tener un lugar fundamental, indispensable, principal. Por eso cuando uno entra en un templo o en un salón protestante, no hay altar. Es un salón. Y donde se lee la escritura. Se canta, se reza. En cambio, tanto en el Antiguo Testamento, en el Sancta Sanctorum, ¿no? En el lugar principal, también en el atrio, etc., o más claramente en las iglesias o en los templos ortodoxos o católicos, el lugar central lo ocupa el altar. Es el altar. Y en el altar no se lee el libro desde el altar, sino que se realiza un sacrificio en el altar de reconciliación. Este es el contexto histórico. No digo que sea mejor o peor que una cultura literaria. Lo que quiero decir es que la cultura judeocristiana no es una cultura literaria, ni principalmente literaria, no es una cultura del libro, sino es una cultura donde el encuentro entre Dios y el pueblo se realiza gracias al libro, con la ayuda del libro, pero no principalmente por los libros. De nuevo, nosotros, o mejor dicho, Darío, utiliza un paradigma actual y sin hacerle una crítica histórica, lo aplica a una realidad absolutamente diversa. Y vuelvo a repetir, esto es un grave problema, porque es parte del respeto hacia el texto y hacia el auditorio el comprender bien y analizar bien qué sucedía en aquella época. Intentar, a menos en la medida de nuestras posibilidades, trasladarnos, intentar ser contemporáneos a aquella época. Y eso requiere mucho esfuerzo y mucho estudio, ¿no? Por eso no corresponde, al menos una persona honesta y bien intencionada, simplemente decir las cosas como si uno fuera el centro del universo y todo se debe
reducir a mis propios paradigmas, que son paradigmas míos, pero que no son de aquella época, ¿no? No van a ver ustedes en el Antiguo Testamento ninguna mención principal a los libros. No van a ver ustedes en el Nuevo Testamento ninguna mención acerca del libro. Si ustedes buscan entre las palabras de Cristo, no van a encontrar nunca, o casi nunca, una mención acerca de que nos va a dejar la Biblia. Y cuando Él deja su herencia, su testamento, lo hace en forma de un sacrificio cultual, tomando el pan y el vino, y recomendándoles a sus discípulos presentes y futuros el amor como vínculo de unión, como vínculo principal de la iglesia. Y el libro no está. Bien, esto es importante y esto tiene que ver con otra frase que dice Darío, y con esto termino. Dice, el texto está siempre abierto a la interpretación. Sí y no. Sí y no, obviamente, yo puedo interpretar un texto, ¿no? Subjetivamente. Agarro Muchacha, ojos de papel, la canción esta de Fito Páez, ¿no? Y de Spinetta. ¿Qué significa ojos de papel? ¿Qué quiso decir el autor? Bueno, a mí no me importa lo que quiso decir el autor. Yo creo que el papel, los ojos de papel son ojos donde escribir, porque es papel, o bien es un papel que, no sé, en fin, piénsenlo ustedes, qué sé yo, ¿no? Ojos de papel. Ahora, yo tengo que preguntarle, si soy bien intencionado, a Páez o a Spinetta, a Páez, ¿qué quiso decir? Porque hay una intención del autor. Después yo lo puedo interpretar como quiero, ¿no? Por eso dicen los que estudian la Sagrada Escritura que hay un sentido literal, o mejor dicho, hay un sentido propio de la Escritura, que es el sentido que intentó el autor, ¿no? En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Así empieza la Biblia. ¿Qué quiso decir Moisés en esta frase? ¿Qué significa el principio? ¿Es el principio del tiempo? ¿O el principio es una realidad, digamos, es como un envase, como un contenedor donde Dios en ese principio pone el cielo y la tierra? ¿O el principio hace referencia a la sabiduría divina, ¿no? Porque dice un lugar de la Escritura que mediante su palabra Dios creó todas las cosas del principio. Bien, entonces hay muchas interpretaciones de esta palabra en el principio. La palabra principio. Así como hay interpretaciones acerca de la palabra cielo. Algunos santos padres dicen, bueno, el cielo es el cielo, el firmamento, ¿no? El firmamento. Otros dicen, no, el cielo es el mundo angelical, ¿no? Y otros dicen otra cosa, porque son interpretaciones, pero no son interpretaciones, pero la interpretación supone en primer lugar, y esto es lo que quiero transmitirles, y espero que sea claro, hay una intención del autor. No es que el autor escribe en un estado, digamos, de divague, y entonces después cada uno interpreta según su subjetividad. ¿Qué quiso decir? ¿Qué quiso decir, no sé, José Hernández, el Martín Fierro? ¿Qué quiso decir Dante Alighieri, la Divina Comedia, ¿no? Etcétera? Entonces, uno tiene que preguntarle al autor y el autor responde. Porque es la intención del autor dar a entender lo que quiere decir. Y por eso uno busca lugares paralelos que se llaman la Biblia, ¿no? Entonces va viendo
mediante el estudio de la Sagrada Escritura, que no es fácil porque fue escrita hace mucho tiempo y en un idioma que pocos conocen, y entonces uno va armando, dice, bueno, esta es la interpretación, esta es la intención del autor. Ahora, de repente yo me siento inspirado, como sucede a menudo, por ejemplo, leyendo el Evangelio, a dar una interpretación mía particular. Bien, no está de ningún modo, no está mal, porque la riqueza de la escritura es tan grande que uno puede encontrar un mensaje a nivel personal, pero la intención del autor es lo que uno debe buscar en primer lugar. Por eso, cuando esta idea de que el texto está siempre abierto a la interpretación, no es verdadera, pero es parcial. Lo que debemos buscar es lo que une el texto con el autor, ¿no? Y después, bueno, uno realmente puede ejercitar, digamos, cierta libertad de interpretación, pero dentro, obviamente, de lo razonable, ¿no? Porque si no es un disparate que un deconstructor, un hombre sin fe, y un hombre, obviamente, anticlerical, anticristiano, ¿no? Antirreligioso, interprete el Génesis con paradigmas ateos, es un disparate. O sea, el resultado va a ser un disparate. Es como mezclar arroz con dulce de leche. Es decir, las dos cosas son ricas, pero no se mezclan. Bueno, que tengan un buen día.